Hermanos, nuevamente, qué gusto de poder estar aquí con ustedes y agradezco de antemano que hayan tomado este tiempo que estoy seguro va a ser muy productivo. Ojalá que no se canse. Yo estoy seguro que hay conceptos que usted maneja, conoce, entiende, pero lo que estamos haciendo es sencillamente compartir con usted, repasar conceptos, volver a lo que ya sabemos, pero tratando de respetar el principio de enseñanza y aprendizaje, de que la repetición forma parte fundamental para que las cosas se graben en nuestra mente, pero también es nuestro interés que no solamente sean conceptos grabados en nuestra mente, sino que sean conceptos integrados en nuestra vida cristiana. Así es que aprecio mucho el tiempo que usted está dedicando. Ojalá que tenga su Biblia a la mano. Vamos a buscar algunos textos en la medida en que avanzamos. Y nuevamente deseo que Dios pueda inspirar a través de este material el corazón de cada uno de nosotros para el crecimiento y la madurez de lo que el cielo espera de nuestra vida cristiana. ¿Qué le parece si antes de avanzar en el estudio de esta tarde inclinamos el rostro y hacemos una oración juntos? Vamos a orar. Cariñoso y amado Padre Celestial, quiero, Señor, en esta hora pedirte una bendición especial por mis hermanos que están en sus hogares viendo y están interesados en lo que durante estos minutos estaremos estudiando juntos. Quiero pedirte, oh Dios, que tu bendición esté con ellos. Ayúdales en las necesidades que particularmente tiene cada familia, cada hogar, cada miembro de tu iglesia, y que tu Espíritu Santo, Señor, en esta ocasión, como lo ha hecho en las anteriores, se mueva a través de este material y llegue a nuestro corazón y haga de nosotros hijos tuyos, dóciles, sensibles y listos a la acción de aquello que tu palabra nos diga, que es tu plan y tu voluntad para nosotros. Te pedimos pues, estés en nuestro medio, porque lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Durante el estudio de estos días hemos estado viendo conceptos importantes cuando hablamos de la mayordomía cristiana. Para poder entender los conceptos de mayordomía, mayordomía como la forma general de describirnos a nosotros mismos, porque es la palabra que mejor hace una descripción de nuestro papel en el rol que Dios quiere que nosotros cumplamos y la razón por la cual el Señor nos creó para que seamos y fuésemos mayordomos de su creación, de todas sus obras. Así es que cuando nosotros nos detenemos a estudiar conceptos y asuntos tan importantes como estos, necesitamos entender algunos asuntos o algunos pilares principales que nos ayudarán a sostener el resto de la edificación que tiene que ver con la mayordomía, la teología de la mayordomía y el entendimiento de cuál es el rol que a nosotros nos toca desempeñar. Así es que estuvimos viendo la naturaleza de Dios. Hemos visto a través del estudio que Dios es un ser único, que es un ser que trasciende y que está por encima de todo lo que Él ha creado. Y nada de lo que ha creado puede limitarlo, porque nada lo puede encajonar. Dios es un ser especial y ese ser especial es especial en forma distintiva porque es un Dios de amor. Y la forma maravillosa como Él ha expresado y que nosotros podemos tocar, podemos sentir ese carácter del Dios al cual servimos y al cual adoramos, es el aspecto de que es un Dios de amor. Este Dios de amor quiso compartir con nosotros y nos creó a su imagen y a su semejanza. Así es que también estudiamos acerca de la naturaleza de nosotros los seres humanos.
Sin embargo, y aquí es donde vamos a entrar en materia del tema en esta ocasión, sin embargo, aunque el ambiente, las condiciones, nuestras capacidades, nuestro ser en forma completo, fue creado en un estado perfecto y el ambiente en el cual fuimos colocados era un ambiente extraordinario de relación estrecha con Dios. Nosotros podemos testificar tristemente de que hubo una condición miserable que se introdujo y que manchó y que deterioró toda relación y toda condición para la cual nosotros fuimos creados. Esto es la caída y el pecado. Ahora, cuando nosotros hablamos de pecado, necesitamos entender en forma básica que hay una estrecha relación entre pecado y libertad. Es entendible. Déjenme les explico por qué. Dios, que es un Dios de amor y cuyas leyes que rigen su gobierno, su reino, son leyes altamente morales y fundamentadas en el amor. Dios no puede ejercer su reinado y su soberanía sobre criaturas o sobre seres que no sean libres. Los seres que Dios crea, los seres que Dios forma, que Dios trae a la existencia, tienen que ser gobernados y esos seres mismos deben de entender que la única manera como Dios gobierna sobre ellos es sobre la libertad. En algún momento la gente pregunta, bueno, es que Dios es el culpable del pecado, porque ¿por qué razón dejó a la mano el asunto de que el hombre pudiera pecar? Bueno, realmente no es así. El hombre fue creado libre, porque no podía ser diferente, ya lo hemos dicho. Dios no puede gobernar sobre robots o sobre seres que no tengan la capacidad de razonar y que no tengan la capacidad de decidir. Así es que lo que Dios sí hizo fue poner al hombre en condiciones de libertad. Ahora, para que haya libertad verdadera, necesita haber opciones de elegir. Ahora, para que haya una opción de elegir, porque yo soy libre en elegir, en tomar decisiones, necesita haber dos alternativas, por lo menos para que yo pueda tomar una decisión sobre alguna. Y efectivamente las alternativas fueron claras. ¿Recuerdan ustedes lo que dice en el Génesis, el capítulo 2, los versículos 16 y 17? Dice, puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él morirás. ¿Notan ustedes el concepto de libertad y el concepto de muerte? Ahora, la muerte como una consecuencia final del pecado. Dios fue bien claro, mira, aquí en el huerto hay un árbol que es un árbol que te voy a pedir que no te acerques, no lo toques y no comas de él. Y te voy a explicar por qué no. Porque cuando tú lo hagas, me estarás desobedeciendo, estarás desconfiando en las indicaciones que yo comparto contigo. Y la consecuencia de desconfiar en mí, las consecuencias de no confiar en lo que yo te estoy diciendo, te va a traer como resultado la muerte. Ahora, tú eres el que vas a decidir. En ningún momento el Señor le puso un cerco, levantó una malla o puso una espada de fuego que cuidara ese árbol. Para nada. El hombre tenía la libertad. De hecho, era bien claro, Dios simplemente los trajo a la existencia y entonces les dio la libertad de decir
sí o no a Dios y a la vida. Ahora, la libertad se vio así probada. Podían obedecer y el resultado de obedecer era vivir, o podían desobedecer y el resultado de desobedecer era perecer o la muerte. Así es que cuando hablamos de pecado necesitamos entender que el pecado y la libertad están en forma muy relacionada. Y sigue siendo igual con nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de tomar una decisión, pero la tomamos en base o a la confianza que tenemos en la palabra de Dios o a la desconfianza que tenemos de Él, y por lo tanto vamos a confiar en el otro que no necesariamente es nuestro Dios. El árbol era, por consiguiente, un símbolo de autodeterminación y de independencia total que conduciría inevitablemente a la muerte. O sea, el ser humano podía ver el árbol y determinarse a sí mismo de decir, voy a obedecer a Dios. Dios dijo, no lo debo de tocar, no debo comer de él, yo le creo, ¿por qué no? Así es que no tiene que darme más indicaciones. Como él dijo que no vaya, no voy a ir. Y en forma propia determinar obedecer a Dios, o decir, ¿sabes qué? A lo mejor Dios le está poniendo, exagerando sus palabras, no ha de ser como Él lo mencionó, por lo tanto me voy a independizar de lo que Él me está diciendo, voy a tomar la vida, mis decisiones por mí mismo. Yo no necesito el consejo de Dios, y lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer por mis riesgos y bajo mis condiciones. Y entonces de esa forma se estableció lo que nosotros ahora tristemente experimentamos. Ahora, el pecado además sembró en el corazón la triste y trágica semilla de la rebelión. Ahora, la rebelión no es más evidente en la vida del ser humano. Y aquí estamos involucrados todos, porque todos hemos pecado, dice el apóstol Pablo, y estamos por lo tanto destituidos de la gloria de Dios. Y la evidencia más clara de que somos pecadores es que en nuestro corazón hay una rebelión que nos sujeta, y esa rebelión nos hace tener un concepto equivocado de nosotros mismos. Ahora, la rebelión, su primer característica que siembra en el ser humano es que le cambia el concepto que el ser humano debe de tener. El ser humano es una criatura, dijimos, fue creado por Dios, y como el ser humano fue creado por Dios, no puede ser Dios porque tiene un origen, y su origen está cuando Dios decidió crearlo. Por lo tanto, nosotros somos criaturas. El pecado, a través del sofisma, a través del engaño de la rebelión, nos da el falso concepto de que nosotros somos dueños. Ahora, con las condiciones de pecado, Adán y Eva podían alcanzar esa nueva dimensión de existencia mediante la autonomía, la independencia de Dios. Todo lo que tenían que hacer era sencillamente rechazar su papel de mayordomos de Dios y llegar a ser dueños de la vida. Y esta trágica consecuencia del pecado comenzó a conducir a los seres humanos en una resbaladilla, en una caída libre de alejamiento para con Dios. Ambos rechazaron su posición de mayordomos para transformarse en propietarios cuando comieron del fruto. En ese momento la humanidad perdió su mayordomía del mundo. En ese momento hicimos a un lado la razón por la cual el Señor nos creó, y rechazamos, renunciamos a ser mayordomos y tomamos el papel de dueños. Fíjense qué interesante. Y desde entonces nos hemos movido en esa categoría. Creemos que somos dueños. Nosotros no fuimos creados para ser dueños. Nosotros fuimos creados para ser mayordomos de Dios. Ahora, otro concepto importante que cuando hablamos del pecado es necesario
repasar, tiene que ver con el egoísmo y la esclavitud que el pecado sembró en el corazón. El sentirse avergonzados el uno frente al otro significa que las relaciones interpersonales ya no eran armoniosas. Adán y Eva querían plena autonomía, querían independencia de Dios. Pero lo curioso fue que se dieron cuenta que ese deseo de autonomía y de independencia de Dios los llevó a alejarse el uno del otro. Fíjense cómo son las cosas. Comienza el hombre tomando la iniciativa, tomando la decisión de no creer en las indicaciones de Dios. Dios le dijo, mira, si tú me obedeces, vives. Si tú me desobedeces, desconfías de lo que te estoy diciendo, tendrás como consecuencia la muerte. Ahora, es la muerte eterna, es el resultado del pecado. Ahora, el pecado comienza a sembrar semillas en el corazón del hombre. Una de las semillas fue que el hombre cambia su concepto de sí mismo. Creado para ser mayordomo, se cree el dueño. Pero todavía más, el pecado siembra la semilla del egoísmo y de la esclavitud. Y el hombre no solamente se independiza de Dios, se suelta de Dios, sino que además el pecado crea condiciones de que se separan uno del otro. Y las condiciones de armonía, las condiciones de bienestar, de comunicación, de buena relación entre Adán y Eva también se deterioran. Y es que era obvio. El egoísmo había nacido en sus corazones y desde entonces este caracterizaría a la raza humana. Ningún aspecto del ser humano quedó sin ser afectado por el pecado. Y el egoísmo tiene su centro en el yo. Así es que comienza una competencia, una lucha de egoísmo, de soberanía, de búsqueda de independencia. Independencia de Dios, independencia del uno al otro, y en esa lucha, pues el egoísmo decía, tú eres mejor que Eva. Y Eva decía, pero ¿por qué Adán tiene que ser mejor que yo? No, al contrario, ¿por qué él va a ser la cabeza? Y entonces comienza a haber un problema de relación muy fuerte. El papel de los mayordomos de Dios se vio afectado entonces por las condiciones del pecado. Sin embargo, aquí vamos a entrar a otro aspecto y este es de los últimos de esta sección, el que tiene que ver con la salvación dentro del plan de mayordomía. La mayordomía en el Nuevo Testamento encuentra su base en el don de Dios de la salvación mediante Cristo Jesús. En otras palabras, la mayordomía a través del plan de redención tiene como principal objeto restaurarnos al estado original y al motivo y a la razón por la cual nosotros fuimos creados. Cristo por eso vino como mayordomo fiel y él vino para reflejar la imagen de Dios. Él fue el lenguaje de Dios para decirnos cómo las cosas deben funcionar con relación a Él y con relación a nuestros semejantes. Cristo, como mayordomo de Dios, dice el apóstol Pablo en Efesios 1:10, es el administrador del plan de salvación. Ese es el don maravilloso en el cual Jesús está trabajando a favor de nosotros, que tiene el objeto principal de regresarnos a nuestro estado original. Jesús se sometió a sí mismo al Padre, se sujetó a sí mismo al Padre y siguió obediente sus instrucciones. Permaneció leal a Dios donde Adán y Eva fallaron. Adán y Eva dijeron, no, nosotros somos independientes, nosotros nos separamos de Dios. Jesús dijo, no, todo lo que yo hago, no lo hago de mí mismo. Yo lo hago porque Dios me dice lo que tengo que hacer. Y Jesús en varias ocasiones repitió ese mismo concepto. Lo que yo hago, lo hago porque el Padre me lo dice. Porque donde Adán falló, Jesús tenía que restaurar todas las cosas. Ahora,
la restauración de los mayordomos fue la pasión y el trabajo incansable al cual Jesús se dedicó. ¿Por qué? Porque encontró que las raíces, las semillas del pecado, estaban muy arraigadas en el corazón de los seres humanos. El hombre debe ser restaurado desde el punto de vista de Dios hacia tener paz con Dios y ser redimido del poder del pecado que lo imposibilita para ser un fiel mayordomo de Dios. Por eso el Evangelio de Jesús en su entrada chocó con la forma habitual como se presentaba a Dios. Jesús presentaba a un Dios cuyo carácter los hombres habían distorsionado en forma extraordinaria. Pero Jesús había venido a hablarnos de cómo verdaderamente era Dios. Y Él había venido para decirnos que en la medida en que nosotros comprendíamos ese Dios y nos dejábamos influenciar por el Evangelio, íbamos nosotros a ser restaurados. Todo esto es posible mediante Cristo, que nos reconcilió con Dios. Hizo posible nuestra justificación por la fe y nos redimió del pecado, del poder del pecado. Ahora estábamos peleados, estábamos distanciados con Dios y Dios tomó la iniciativa. Fuimos nosotros los que decidimos en el Edén distanciarnos de Dios, separarnos de Dios, pero fue Dios el que tomó la iniciativa de buscarnos y de reconciliarnos con Él. Por eso en la cruz mostró Dios que no hay razón para estar en guerra con Él, puesto que Él siempre nos ha amado. Y el propósito central de la cruz, el propósito fundamental del sacrificio de Jesús, seguía siendo el mismo: restaurar a los mayordomos a un estado original. Ahora, cuando vivimos para nosotros mismos, manifestamos obviamente un egoísmo que hace prácticamente imposible que seamos verdaderos mayordomos de Dios. Por eso, cuando nosotros contemplamos la vida de Jesús, el mayordomo de Dios, vemos que la vida de Jesús fue un constante dar. Jesús se vació a sí mismo. Como me gustan las palabras que usa el apóstol Pablo cuando dice que él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, pero no un siervo con privilegios, no un siervo con ventajas, no, un siervo de siervos. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que el verdadero mayordomo de Dios es aquel que le pide al Señor que lo despoje del egoísmo y le dé la capacidad de servir, porque todo en la creación de Dios tiene esa intención: servir. La reconciliación implica entonces el reconocimiento de que Dios es el dueño del universo y de nuestro papel como mayordomos del Señor. Así es que si nosotros queremos cruzar el puente que el cielo tendió para que haya ahora reconciliación con los seres humanos, nosotros entonces necesitamos aceptar nuestro deber como mayordomos. Fíjense qué interesante. Damos por sentado el concepto de que somos mayordomos, pero no se debe dar por sentado, porque nosotros no somos mayordomos a menos de que estemos dispuestos a estar reconciliados con Dios. La forma evidente, la forma práctica, la forma clara, la forma medible para saber si nosotros somos mayordomos o no, está en base a nuestra aceptación de la reconciliación con Dios. Ahora, la reconciliación es el reconocimiento y aceptación de nuestro lugar en el universo y nuestro rechazo de toda idea o intento por asumir la autoridad de Dios o derecho como propietario. Nosotros
entramos en esa reconciliación con Dios cuando reconocemos y aceptamos que Él es el soberano en el universo, que nosotros no somos dueños, que Él es el único dueño y que Él es la autoridad y que tiene todos los derechos sobre todo lo creado. El egoísmo, por lo tanto, murió en la cruz del Calvario por la revelación del amor de Dios que se sacrificó a sí mismo. Así es que cuando Jesús llega al Calvario, lo que estamos viendo allí es la muerte del egoísmo. Porque Jesús, tomando el lugar nuestro, está cediendo a sus privilegios, está cediendo a sus ventajas, está cediendo a todo lo que a Él le corresponde y está muriendo como un ser que no tiene egoísmo, para que nosotros podamos tener victoria sobre esto. La redención nos restauró la libertad del poder del pecado, haciendo posible mediante el poder gobernante del Espíritu que llegásemos a ser fieles mayordomos del Señor. Esto quiere decir, hermanos, que Dios tiene el propósito fundamental de que a través de la reconciliación con Él, nosotros aceptemos nuestro rol de mayordomos, que renunciemos a la práctica egoísta de creernos dueños y que le digamos: Señor, tú eres el dueño, yo soy solo una criatura, soy y quiero ser un mayordomo, quiero estar bien contigo. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias nuevamente por estar con nosotros. En la próxima tendremos un estudio más sobre los aspectos importantes de la mayordomía. Dios esté con cada uno de ustedes. ¿Qué les parece si en este momento damos gracias a Dios por el estudio de esta hora y nos unimos en oración? Cariñoso Dios, amado Padre, gracias por la bendición que hemos tenido de entender los aspectos que tienen que ver con la mayordomía. Ayúdanos, oh Dios, porque queremos hacerlo mejor para honra y gloria de tu nombre. Aceptamos la reconciliación que fue hecha a favor de nosotros en Cristo Jesús. Y pedimos, Señor, que nos ayudes para que esa reconciliación contigo se establezca de tal forma en nuestro corazón que dejemos de ser egoístas y de creer que somos dueños y asumamos el rol, el papel importante de mayordomos. Señor, nos ponemos en tus manos de amor. Bendice a mis hermanos en sus hogares. Lo suplicamos en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, y estamos entonces en el siguiente programa.